Bienvenidos a Fábula Mundi. Aquí, las sombras no son solo oscuridad, son cuentos que esperan ser contados. Hoy nos sumergiremos en una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el miedo. Así que apaga las luces y prepárate para un viaje aterrador. En ese escalofriante relato exploramos el oscuro misterio que envuelve a esta familia. Desde experiencias extrañas hasta susurros en la oscuridad. Esta es la historia del legado de una abuela. A través de la experiencia aterradora de un primo, descubrimos la inquietante conexión entre la muerte de un ser querido y lo inexplicable que se apodera de esta familia. Sumérgete con nosotros en una noche fría, donde un extraño llanto desata una serie de eventos que desafían la lógica. Acompáñanos mientras desentrañamos los oscuros secretos de este legado familiar y enfrentamos la verdad detrás de las leyendas que han perseguido esta comunidad. No olvides preparar tus nervios. Esto es más que una simple historia de terror. Desde que tengo memoria, siempre han sucedido cosas extrañas en mi familia. Es un secreto a voces, algo que todos intuyen, y cosas que hemos escuchado entre la gente del pueblo, pero nadie se atreve a confirmar todas esas historias. Claro que hay muchas anécdotas previas a todo esto, pero realmente todo comenzó el día que mi tía falleció. Ella tenía una enfermedad mental muy marcada, la tuvo durante años, pero no siempre fue así. Ella era una persona muy lúcida, de hecho me atrevo a decir que era bastante inteligente. Quizá era la persona más inteligente que yo haya conocido, siempre tenía conversaciones interesantes, pero sucedió algo de forma muy repentina. Su raciocinio se fue perdiendo casi de un día para otro. Habían pasado varios días desde que mi tía estaba hospitalizada muy grave, y era una persona totalmente diferente a como yo la recordaba, con tanta alegría y vitalidad en su cuerpo. Allí en la camilla del hospital, parecía que su alma había sido suplantada por una especie de ente o demonio. Finalmente su cuerpo no resistió y murió. Fue a partir de ese momento que comenzaron a suceder cosas que ya no podíamos seguir ignorando. Tenía apenas unos días que mi tía había fallecido. Mi abuela vivía con uno de mis tíos, pues a esta altura ya habrás imaginado que mi abuela no es muy joven. Sin embargo, aún goza de una excelente salud y aunque su aspecto físico ya se nota algo deteriorado, mantiene una fortaleza increíble para su edad. Normalmente en los poblados los baños están lejos de casa, es decir, debes salir a la intemperie para llegar al baño. Pues bueno, esa noche uno de mis primos salió al baño. Frente al mismo se encontraba la habitación de mi abuela. Mi primo comenta que vio su puerta abierta. Siendo altas horas de la madrugada y con tremendo frío, mi primo se preocupó, pero no quiso prestar atención a ese detalle. Al salir de hacer sus necesidades, escuchó algo que llamó su atención. Era un llanto que provenía de entre la milpa. No era un llanto normal, parecía un perro aullando, pero al mismo tiempo también se escuchaba como el de una persona llorando. Mi primo se quedó inmóvil, pues no entendía qué estaba escuchando, y viendo fijamente la milpa pudo ver como un animal que se eleva entre las vainas. Era un perro que gritaba y lloraba como si fuera un humano. Se retorcía en el suelo y agarraba su cabeza dando golpes de vez en cuando, arrastrándose con gran sentimiento de dolor. En ocasiones aullaba o ladraba, sin embargo, lloraba como si supiera lo que es sentir un gran dolor emocional o un vacío en su corazón. En determinado momento, la luz iluminó la noche y por fin pudo verlo. Era un perro negro de tamaño medio, con patas alargadas y dedos en vez de garras. Parecía tener el pelo muy largo, como si fueran cabellos saliendo detrás de las orejas. Pero lo más raro es que tenía rostro humano. Mi primo quedó petrificado. Durante esos minutos no supo qué hacer, no podía gritar ni moverse del miedo. Volvió a orinarse encima y temblaba, pero no de frío, sino de miedo porque reconoció que el rostro que tenía el perro era el de mi abuelo. Lentamente y sin hacer ruido, mi primo se escondió en el baño, pues el perro comenzó a arrastrarse en su llanto en dirección hacia donde él estaba, o mejor dicho, en dirección a la habitación de mi abuela. Sollozando de dolor como habiendo sufrido una gran pérdida, se limpiaba las lágrimas que escurrían de sus ojos y se jalaba los cabellos por momentos. Viendo a través de la puerta del baño, mi primo pudo ver cómo el perro se metía a la habitación de mi abuela, así que esperó a que el perro no pudiera darse cuenta que le estaba observando, y en el preciso momento que el perro desapareció de su vista, salió corriendo del baño. Durante algunos días, mi abuela no salió de su habitación, y por muchas explicaciones que se diera a mi primo, no podía encontrar razonamiento lógico sobre lo que vio esa noche. Poco después nos enteramos que mi tía tomaba un té que le preparaba a mi abuela todos los días. Inmediatamente después comenzó a enfermar.
Algunos cuentan que mi abuela ofreció en sacrificio a mi tía para poder conservar sus poderes de bruja. Otros comentan que la sacrificó para poder transformarse en animal. Lo cierto es que no fue la última vez que se vio ese perro en el poblado, y más aún, ¿qué motivos tendría mi primo para inventar una historia así de su abuela? ¿Por qué estaría abierta la puerta de la habitación de mi abuela esa fría madrugada? ¿Es posible que un perro tuviera rostro humano y dedos en vez de garras? ¿Será que la noche hizo que mi primo imaginara cosas que no eran posibles? Como lo dije al inicio, es un secreto a voces, algo que todos intuyen, y cosas que hemos escuchado entre la gente del pueblo, pero nadie se atreve a confirmar todas esas historias. Cada historia que compartimos es un eco en la vastedad de la noche. Las experiencias que compartiste se entrelazan en un tapiz de inquietud y misterio. No olvides, el terror acecha en cada esquina. Nos reencontraremos en el susurro del próximo relato. El velo de la noche se cierra sobre nosotros una vez más en Fábula y Mundo.